caerá algún agradecimiento más. Hemos estado en un momento de exaltación de la amistad, ¿eh? Y eso que todavía no nos hemos tomado la cervecita. Ya llegará, ya llegará. Bueno, pues a ver, ahora me gustaría que os pusierais en situación, ¿vale? Muchos de vosotros y vosotras tendréis hijos, algunos van a la universidad, otros deciden tomar pues, la vía de la formación profesional. Y cuando llega el momento de solicitar plaza, pues, ¿qué ocurre? Que a esas edades no tiene uno nada claro lo que quiere, o si lo tiene claro no sabe qué probabilidades tiene de poder coger la modalidad que le gusta, ¿no? Y en ese sentido, pues se está desarrollando desde la ADA un sistema de inteligencia predictiva que ayuda a través de unos palabrejos que yo no me sé, que ahora lo explicarán los ponentes, que ayuda pues, a estos chavales y a estas chicas para poder continuar con su carrera profesional. Así que voy a dar paso a Paco Silveira y a Fran Álvarez, que encabezan este proyecto, y vamos a darle un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes ya por la hora que es. Muchas gracias a todos por lo menos prestar atención ya a estas horas que ya más de uno está hablando y pensando en cervecitas. Y bueno, yo quería, a ver si somos breves y hacer un poco ameno la ponencia, contar la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, porque ya llevamos casi 5 años desarrollando proyectos de Machine Learning en educación y el enfoque ya de un proyecto muy cercano a la ciudadanía, que era ya ponerlo a disposición, este tipo de trabajo de Machine Learning al alumnado. Entonces, el discurso de hoy básicamente es de dónde hemos partido y dónde hemos llegado, lecciones aprendidas y donde realmente hay que poner el foco en este tipo de proyectos porque realmente al principio parecen cosas muy etéreas, muy matemáticas, pero cuando ya lo pones en tiempo real y se lo pones a disposición, en este caso de los alumnos, pues ves un producto después de un año de trabajo que ha tenido unos resultados bastante importantes. Tengo aquí a mi compañero, aquí al lado, mi compañero Fran, sufridor de la FP, una eminencia en la consejería en el mundo de la FP porque lleva ya más de 20 años allí, sufridores de Torre Triana y del Sótano 1 también. Y como digo, Fran, desde el plano funcional, pues es una eminencia, pero es que desde el plano técnico siempre ha estado muy ligado a nosotros como equipo de trabajo, es de los que pican SQL directamente a las bases de datos y es una persona excepcional porque realmente sin él este tipo de proyectos no salen adelante y sin él los proyectos en sí ya de los procesos de admisión de FP, que son procesos muy complejos y ahora él entrará en todos los detalles, es complicado que salga adelante. Siempre cuando estamos los técnicos tener buenos usuarios funcionales que conozcan perfectamente la complejidad de las cosas que se desarrollan y lo que cuestan hacer ese tipo de trabajo es una ayuda y es siempre un acompañamiento que nos permite ir de mejor manera con las personas funcionales. Bueno, voy a entrar ya en materia. El contexto, bueno, pues lo cuento muchas veces, pero es el contexto. O sea, nosotros partimos de un escenario en el que tenemos un sistema de información o varios sistemas de información donde ya tenemos pues casi no, más de 20 años de datos estructurados de muy alta calidad. Seneca, por supuesto, donde tenemos pues toda la información de todos nuestros alumnos de Andalucía, los historiales académicos de hace más de 20 años, de cerca aproximadamente de 4 millones de alumnos. Tenemos también la vida administrativa de 130.000 profesores desde hace 20 años. Tenemos bueno, toda la situación académica que ha ocurrido en los más de 7.500 centros educativos que tenemos dispersos por toda Andalucía. Hablamos de públicos, concertados, escuelas infantiles, toda la variabilidad que tenemos, residencias escolares, escuelas de idiomas, enseñanzas artísticas, en fin. Toda esa información también, toda la gestión que sabemos de nuestros alumnados con ayudas y becas. Entonces, ese mare magnum de datos de alta calidad y estructurada siempre nos ha puesto la facilidad de poner en valor o poner en marcha proyectos de Machine Learning o de inteligencia artificial o de analítica predictiva.
Entonces, en ese momento, en 2020, creamos o lanzamos un proyecto que detrás hubo una licitación, después hubo un equipo de trabajo, que le llamamos Hipatia. Yo, por las personas de contratación, lo siento mucho, pero nuestro nombre estaba registrado antes. Que además obedece a una nomenclatura que está por aquí la compañera Mónica, que fue la que... Aquí somos los informáticos, somos muy originales, ¿no? Herramientas de información predictiva, análisis y tratamiento de datos e inteligencia artificial. Pero bueno, también como homenaje también al personaje matemático, bueno, a la figura destacada en matemáticas, en ciencias, que también somos muy dados a darle nombre. Nosotros vivimos de Séneca, de Averroes, Minerva, son proyectos de sistemas de información que tenemos en la consejería y, como que no, también hacer una mención a Hipatia como mujer, pues también era simbólico ponerlo en este proyecto. Dicho esto, la primera experiencia, que fue en 2020, fue un proyecto piloto, como este tipo de proyectos que son experimentales, que realmente al principio no tienes unos orígenes fijos, o sea, un destino fijo, no tienes claro cómo vas a modelar, cuál va a ser el resultado, si el resultado realmente es bueno o malo y después va a tener uso en la organización. Entonces, en ese 2020 empezamos a hacer un proyecto de Machine Learning enfocado al abandono escolar. O sea, esto fue la experiencia que nos sirvió para aprender todo, para pegarnos las tortas que hay que pegarse en este tipo de proyectos, saber qué hemos hecho mal y supimos y aprendimos mucho, saber qué infraestructuras son más óptimas, qué infraestructuras son menos óptimas, qué software es más adecuado, software libre, software propietario, y detrás ya de esa experiencia, pues empezamos después más adelante a desarrollar nuevos proyectos. Arquitectura, pues aprendimos cuál es la infraestructura tecnológica que más se nos adecuaba a nuestra necesidad. La mayoría, o por no decir el 100%, software libre. Partimos de las bases de datos tradicionales de Oracle, pero a partir de ahí pues, tenemos un abanico de plataformas y herramientas que te permiten hacer ese tratamiento Big Data de datos estructurados. Por poner un apunte, nada más que la tabla de notas de calificaciones de alumnos tiene 900 millones de registros. Y si queremos buscar notas medias por enseñanza y materia, imaginaos la capacidad de procesamiento y de almacenaje para tener esas capacidades. Básicamente, a nivel de desarrollo y plataforma, todo está en Python. Son infraestructuras que están muy conocidas en el mundo de los científicos de datos. O sea, en este proyecto estaba liderado por dos compañeros, Fran y Mónica, de mi servicio, pero teníamos una licitación y de una empresa que nos aportaba esos matemáticos, esos científicos de datos que trabajaban con estas plataformas y empezaban a producir algoritmos y parametrizaciones que se adecuaban a nuestras necesidades. Por encima hay otra plataforma que era el Zeppelin, que es la que realmente te da la capacidad a alto nivel para el usuario para que pueda hacer todos estos trabajos de explotación de datos. Y con toda esta infraestructura empezamos ese primer desarrollo donde se marcaba una función objetivo. Vamos a predecir el abandono escolar de los alumnos andaluces. ¿Cómo y qué variables debemos recoger? Al principio recogimos 500 variables del sistema educativo durante 10 años, después 5 años. De esas 500 se quedaron 174 que eran más predictivas. De las 174, 10 eran tremendamente predictivas. Incluso variables que no existían y las reconstruíamos por la propia información que teníamos en el sistema. Después, sobre ese análisis exploratorio de esas variables, como decía, obteníamos los factores más predictivos y aplicamos los distintos algoritmos de Machine Learning que más se adecuaban para nuestro caso de uso. Aquí hay mucha algorítmica, muchas casuísticas, que si Machine Learning atendido o desatendido, que si algoritmos de árboles de decisión, que si algoritmos de... no me acuerdo ahora, hay un Random Forest, que es XGBooks, o sea, un montón de algoritmos, pero hay unos algoritmos para nuestros casos que se adecuaban mejor para cumplir las necesidades. A contrastar los resultados, para los proyectos Machine Learning es muy importante tener una casuística de datos reales y otra casuística de datos reales reservadas para contrastar que tus algoritmos con respecto a los datos reales casan y el resultado que tiene coincide con la realidad. Y a partir de ahí teníamos ya un modelado y una herramienta para obtener lo que es la predicción de abandono. Aquí hay unos datos básicos, no voy a entrar en ellos porque no quiero hablar de abandono, pero bueno, teníamos 10 variables que predecían casi el 90% y en la casuística real, en cuarto de eso, éramos capaces de predecir el 93% de abandono. O sea, el 93% de los casos acertaba con el abandono. No voy a entrar aquí en abandono porque no es el objetivo.
Aprendimos mucho de RGPD. En este tipo de proyectos es muy importante el RGPD. Tenemos todos encima un organismo regulador de la Junta de Andalucía, que es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, que está pendiente constantemente, y digo están pendientes porque cualquier actuación que tú hagas mediática, inmediatamente ya te están preguntando de, oye, ¿estáis haciendo esto? ¿Estáis haciendo el estudio de evaluación de impacto? ¿Estáis? Entonces, ya en esas primeras fases no teníamos esa conciencia. En estos primeros proyectos no teníamos esa conciencia. En los últimos proyectos empezamos por el principio con la parte de protección de datos y después empezábamos con la tecnología. Esa fue una de las lecciones aprendidas más importantes. El tema de los estudios de evaluación de impacto y ya toda la política de anonimización de los datos. Analítica predictiva, machine learning, alumnos menores es la mayor ecuación para que pongan el foco tanto los ciudadanos, los padres, madres, como los organismos reguladores. Con lo cual, la anonimización de los datos era fundamental. Algoritmos de anonimización de alto nivel, y no nos valían un MD5, y sí nos obligaban a tener un SHA 250, perdón por los nombres, 256, pues era fundamental para que los estudios de evaluación de impacto fueran positivos. El estudio, al final, no deja de ser un documento donde nos aplican unas medidas, donde nosotros tenemos que cumplir esas medidas y donde, ante cualquier reclamación, tengamos un aval normativo de que estamos cumpliendo el reglamento de protección de datos. En cuanto ya con esa primera experiencia, los años 22-23, empezamos a desarrollar nuevas experiencias de Machine Learning con lo que ya conocíamos, con estudios de evaluación de impacto, con plataformas tecnológicas, con las mismas características de forma de trabajar, y empezamos a trabajar la predicción de las plantillas y de las unidades para el próximo curso, que eran trabajos que duraban unos 6 meses, y con estas nuevas algorítmicas se reducía mucho el tiempo de predicción. Y ya con esa experiencia acumulada llegó 2024 y nos planteamos un proyecto dando un salto más de calidad, o dando más un salto de nivel, porque hasta ahora los proyectos son proyectos que se ejecutaban en nuestras instalaciones, que habían usuarios de nuestras instalaciones que veían los resultados de estos proyectos. No había ningún tipo de criticidad, en el sentido de que si hoy no sale, saldrá mañana, y si sale mañana, la semana que viene. Y ahora entramos en un planteamiento nuevo de vamos a intentar aplicar los modelos predictivos en tiempo real, en este caso a nuestros alumnos. Y ahí es donde nació, ya reuniéndonos con la parte funcional, con Fran, y conociendo que teníamos un bagaje histórico de casi 15 años de poner a los alumnos las solicitudes de admisión de forma electrónica, telemática, donde cada alumno solicita electrónicamente sus peticiones de los distintos ciclos formativos, y a partir de ahí dar ese salto para, en ese momento de solicitud, ponerle la predicción. Y le dejo la palabra a Fran para que nos cuente un poco cómo es la FP y qué es lo que hay detrás de toda la FP, y seguimos contando un poco cómo se desarrolló el proyecto de cara al alumnado. Hombre, Paco, en primer lugar quiero agradecer las palabras que me has dedicado. Me han gustado mucho. Bueno. Paco dice que pico código, supongo que aquí eso no tendrá mucha repercusión, pero es que yo no soy informático. Y sí. Pico código lo mismo que hago Magdalena, y en ese espectro cualquier cosa, ¿vale? Ya centrándonos en esto, estos números, bueno, pueden decir mucho, pueden decir poco, a nosotros nos parecen mucho por el volumen que generamos, pero sobre todo es que todo esto ocurre en un mes y medio, ¿vale? Desde que se abre el plazo de solicitud hasta que se resuelve la última adjudicación pasa un mes y medio, en el que hay 6 o 7 fases dependiendo del tipo de proceso, y en el que cada fase se alimenta de la anterior, con lo cual es imperativo que los datos de la fase anterior sean correctos para que el resultado de la siguiente sea el adecuado, ¿vale? Entonces, con esa situación y este volumen de 750 centros, son muchas ventanillas, muchas personas dando información, 135.000 solicitudes, son muchas personas y muchas personas complementando datos. Entonces, desde hace ya bastante tiempo venimos haciendo o venimos dirigiendo a las personas cada vez más a que todos los trámites lo hagan a través de la Secretaría Virtual de Centro. Y ese es un buen punto de partida para lo que viene, todo lo que viene después con respecto a la analítica predictiva. Bueno, pues continuando, en el trabajo del año previo, porque este proyecto se ejecutó en la admisión de este año, que empezó, si no recuerdo mal, el 1 de julio de 2024. 15 de junio. El 15 de junio de 2024, el 15 de junio, nosotros empezamos a hacer el trabajo de analítica, o sea, de exploración de datos, de diseño de modelos, de algoritmos y de resultados, casi en octubre de 2023.
Entonces, durante todo ese periodo de tiempo es donde, otra vez, las personas que se dedican a los científicos de datos empezamos a trabajar con distintos modelos además en un momento del tiempo, quiero decir, a la hora de echar la solicitud, o cuando estoy solicitando en la lista de espera porque me interesa más, porque es la primera adjudicación, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con distintos modelos, distintos algoritmos, y llegamos al modelo que más se nos adecuaba a la solicitud de admisiones. Entonces, teníamos ya a primeros de marzo, abril, todo el desarrollo de analítica predictiva completo y probado, incluso testeado con años anteriores. Y ahí es donde empezábamos a montar una nueva plataforma o una nueva necesidad, y aquí también hay que poner en valor, porque estamos hablando siempre de equipos multidisciplinares, pues a todos los equipos de sistemas, de servicios de domingo y por encima, se me acaba de ir la palabra, Adolfo, que a medida que íbamos necesitando infraestructura nos la fueron proveyendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, ahí aparece un elemento nuevo en el sistema, que era el 20ML, que es una plataforma de ejecución de modelos en tiempo real que tuvimos que testear, que tuvimos que hacer muchos test de estrés, porque eso se iba a ejecutar, y esos modelados en tiempo real se iban a aplicar en el momento de echar la solicitud. Teníamos picos de solicitud en el que a lo mejor 5.000 alumnos al mismo tiempo están grabando la solicitud, y a esos 5.000 le tendríamos que proveer de una ejecución del modelo en tiempo real, con lo cual que el sistema funcionara a nivel de estrés era muy importante, y ahí todo el dimensionamiento del evento ML, con los modelos en Python que había por detrás era muy importante. Dicho esto, también era muy importante la interfaz de usuario. Quiero decir, cómo le decimos a los niños y cómo le ponemos al alumno que vamos a hacer analítica predictiva con tus datos, que necesitamos el consentimiento, volvemos otra vez al tema de protección de datos, aparte de haber hecho las declaraciones oportunas en los registros de actividad de tratamiento, y que con el consentimiento expreso entonces procedemos a ofrecerte una respuesta predictiva de cuando tú pidas plaza, en este caso no lo veo, pero creo que era de... no se me te leo, no veo. Ahí energía y agua, energía renovable en el axis de Guadix. Bueno, pues que la probabilidad en este caso era muy baja, o era baja. Así, nosotros a nivel de interfaz les decíamos, pues bueno, en función de todo lo que sabemos de ti, de todo lo que hemos analizado y cómo se comportan los algoritmos, pues puedes obtener una probabilidad baja, o una probabilidad media, o una probabilidad alta, o una probabilidad muy alta. Ahí también el equipo de funcionarios de Fran fueron muy importantes, porque el hecho de ofrecer un porcentaje solo, usted tiene un 43%, un 15%, era un tema que no nos gustaba. Bueno, Fran fue predictor de eso, porque... Sí, bueno, tampoco teníamos muy claro que si un 40 era bueno o el 39, o un 85, cómo podía entenderlo alguien, ¿no? Entonces buscamos esta relación que podría ser más taimada con respecto a la reacción de las personas, no fuéramos a tener brotes de optimismo, y no es lo que buscábamos que la gente se situara en una realidad más bien conservadora, más que de otro tipo. Sí, y viendo los resultados después de los algoritmos, la verdad es que el algoritmo fue conservador, con lo cual también beneficia a la administración, porque un algoritmo muy optimista a todo el mundo le puede orientar que va a obtener plazas, y después tiene una situación de frustración. Oye, es que me dijisteis, o la pantalla me dijo. Entonces, los resultados lo tenéis ahí, ¿no? En las capas altas y las capas bajas eran bastante efectivos. O sea, si me ofrecieron la probabilidad muy alta, al 81%, esos 81% que le ofrecimos la probabilidad muy alta obtuvieron plaza. Y en el caso más negativo, ¿no? A ese 91% que le dijimos que usted no tiene ninguna probabilidad, por supuesto no obtuvieron plaza, ¿no? Y después ya las capas intermedias, pues ahí es donde se puede afinar o no afinar más los algoritmos, también un poco con la base histórica. Este proceso tuvo mucha complejidad, y Fran lo sabe de sobra porque fue el que nos orientó, porque tuvimos un cambio normativo este año, con lo cual buscar las series históricas con un cambio normativo en el que cambie un poco el comportamiento del año nuevo era muy complicado, y ahí se hubo que hacer mucho mapeo de enseñanzas y de casos, de lo que serían los cupos de acceso, para que el modelo se comportara de manera óptima, ¿no? Y por supuesto ellos como funcionales estuvieron interviniendo en pruebas y en qué variables que nosotros a lo mejor, o el equipo de científicos, entendían que eran muy influyentes, y algunas variables que no se habían contemplado, y ellos decían, oye, es que es importante que metáis al modelo
la variable de la prioridad en la 8ª petición, yo qué sé. Entonces, esa intervención conjunta de la parte funcional con la parte técnica produjo que los modelos acertaran bastante en esta línea. Y ya, por último, te dejo a ti la parte más de conclusión, que es la que tú has estudiado, porque has estudiado muchísimo de los resultados después. Sí, bueno, yo vengo de muchos años llevando el tema de la escolarización en ciclos formativos y nosotros en formación profesional ha habido un antes y un después. La crisis de entre 2008 y 2014 nos llevó de tener una oferta suficiente, o sea, prácticamente todas las personas estudiaban lo que querían, a tener una oferta completamente insuficiente, donde supongo que habréis leído en medio la cantidad de personas que se quedan fuera, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, eso contrasta con que al final del proceso hay 5 o 6 mil plazas libres, ¿vale? Entonces, claro, hay un sesgo. La mayoría de la demanda se va a ciertas ofertas. Bueno, pues desde entonces nosotros lo que intentábamos es poner a la persona en situación del proceso de escolarización y sus propias posibilidades. Pero el proceso de escolarización no solamente influye la nota, hay otras variables que influyen y no son fáciles de entender. Esto es algo relativamente complejo, ¿no? Entonces, cuando nos dijeron de usar esto, pues vimos algo fantástico, precisamente para conseguir que las personas se situaran, ¿no? Y entonces, este año, y termino ya, los datos, con unas solicitudes similares a las del año pasado, ¿vale? Donde en las ofertas que tradicionalmente se quedan con lista de espera y mucha gente, pues solamente ha crecido la solicitud, no ha llegado al 2%, mientras que las ofertas que tradicionalmente dejan plazas libres, las solicitudes han crecido un 20%, con lo cual quiere decir que ha habido una variación del flujo de la demanda hacia las ofertas que dejan plazas. Y esto se ha puesto rojo. Bueno, pues nada más, agradeceros ya como último. La última palabra al equipo que están por ahí, el equipo de trabajo nuestro, porque estos proyectos son más altruistas que del día a día. El día a día es la nómina, es el Seneca y tal, y estos proyectos nacen más por vocación de I+D que por la propia necesidad del día a día, que son otras, ¿no? Y está allí Fran, Mónica y otros compañeros que han participado también de esto activamente. Bueno, pues muchas gracias. Venga. Muchas gracias.